¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol Infinito Express. Ya con los 48 clasificados a la Copa del Mundo, vamos a hablar de las 6 selecciones que han logrado la clasificación, de las 6 que no la lograron, sobre todo los que terminaron perdiendo en ese último partido del repechaje. Y un pequeño paréntesis sobre todo eh, en relación a lo que han sido los amistosos previos. Y esto es un análisis un poco más macro porque cada selección merece un análisis más profundo y lo iremos haciendo a medida que nos acerquemos al Mundial, pero la creación de la Nations League en Europa eh, ha cumplido con casi todos los propósitos. Uno, la cantidad de partidos relevantes que están jugando sus selecciones de primer nivel. El roce de las selecciones de segundo nivel con las con las de primer nivel y el fortalecimiento del tercer nivel europeo, es decir, Europa a partir de la Nations League ha crecido futbolísticamente todas sus selecciones, pero sobre todo que si nosotros tomamos que el segundo nivel de Europa estaba a la par de gran parte de Conmebol, hoy yo creo que esas selecciones están por encima, y más vale el tercer nivel de Europa está a la par de Conmebol. Eso como análisis macro y CONCACAF. Pero después vienen los enfrentamientos entre esas selecciones, y sobre todo voy a hablar de dos de los tres anfitriones, que es el caso de México. México con todos los peros, con todos los problemas, con todo lo que viene mal, con todas las situaciones de duda a la hora de armar su selección, los lesionados, eh, tiene un cruce de caminos importante. Primero, el buen momento de Chivas le viene muy bien a la selección, es decir, México hace tiempo no tenía un buen equipo con base mexicana en la liga local, hablo de Chivas en este caso, con jugadores en buen momento como para esas posiciones específicas de la selección. Pero sobre todo México tiene algo, más allá de los silbidos y todo. A México los partidos no le quedan grandes. No le quedó grande jugar contra Portugal, no le quedó grande jugar contra Bélgica. Y eso es lo que tiene México, que a pesar de todas las dudas que te puede generar, desde la magnitud del partido nunca le va a quedar grande. Después puede perder, ganar o empatar, pero el partido no le queda grande. Cosa que sí le pasa a Estados Unidos. Cosa que sí le pasa a Estados Unidos, que no le ha ganado a una selección europea de las que están en esta Copa del Mundo en una fecha FIFA, desde que le ganó a Alemania en junio del 2015. Es decir, casi 11 años. Van a ser 11 años cuando arranque la Copa del Mundo, exactamente. Y ahí es donde Estados Unidos tiene estos golpes de realidad, y esos golpes de realidad en la cancha generan que el partido le quede muy grande, porque hay una diferencia futbolística de un 2-0 con Bélgica, pero el resto de goles vienen por este colapso de incredulidad y no entender qué es lo que está pasando y cómo se están viendo tan superados. Estados Unidos es un equipo de muy buen trato de la pelota, más que un trato de pelota, porque eso hace sonar como que estoy hablando de un equipo de ultra ofensivo coral. No, digo, no, no le cuesta manejar los partidos con la pelota y hacer daño al rival. Pero hay un punto en el que Estados Unidos no es capaz de jugar al ritmo que se juega en Europa. Y lo digo de colectivamente porque las individualidades americanas que juegan en Europa claramente son capaces de jugar a ese ritmo. Pero también se conecta con otra parte de la historia. Gran parte de esas individualidades juegan en el fútbol italiano. Un fútbol italiano que tiene problemas, ya vamos a hablar de eso. Eh, pero Estados Unidos no es capaz de jugar ese ritmo cuando el rival es capaz de imponer el ritmo, aparecen las fisuras, aparecen las rupturas, y los partidos de un 2-0 pasan a 5 goles justamente por esa cantidad de fracturas que van sucediendo. Y eso es lo que más le debería preocupar a, a Pochettino, porque esa es la parte anímica del problema. La parte futbolística es muy difícil que puedas solucionarla, y tampoco vas a jugar todos los partidos contra equipos de primero o segundo nivel europeo, pero sí vas a tener momentos anímicos que gestionar, y ahí es donde el equipo no te puede colapsar como colapsó ante Bélgica. Habíamos hablado de que las grandes estrellas de Estados Unidos juegan en Italia. Y el gran problema que tiene Italia es que cuando Europa entra en esta revolución futbolística, una revolución futbolística que a mi gusto comienza con Arrigo Sacchi, curiosamente, que en Italia esa revolución no hace clic, y ojo que Arrigo había dirigido a la selección. Quienes se enamoran de eso son los alemanes, y los alemanes, desde los equipos menores, de los equipos más chicos, empiezan a trabajar en esta identidad futbolística, una identidad futbolística que después del fracaso de la Eurocopa del 2004
la adopta la federación. Y ahí es donde aparece Rangnick, Klopp, eh, Tuchel, Frank, todos estos visionarios de los equipos del sur de Alemania, de Mainz, de Frankfurt, de Stuttgart, y que al final ese modelo que lo llevan a la selección, con Flick, por ejemplo, como asistente de Joachim Löw, que termina llevándolos a ganar el campeonato del 2014, y que se riega por todo el fútbol alemán, termina regándose por el mundo. Es decir, hoy cuando hablamos de los grandes entrenadores del momento, o son alemanes o pasaron por Alemania en su gran mayoría, con la excepción siempre de Carleto Ancelotti. Pero Guardiola pasó por Alemania y él agradece mucho su paso por el fútbol alemán. Bueno, cuando entra esta ola donde todo el mundo empieza a tratar de tener esa identidad y a respetar estos principios de identidad, de movilidad, de qué hacer cuando no está en la pelota, de que el partido lleve o tenga un gran ritmo físico, Italia no entra en esa dinámica. ¿Y por qué esto es importante? Porque el jugador que crece jugando a ese ritmo, desde un punto de vista intelectual, crece, y desde un punto de vista intelectual, termina siendo un mejor jugador en cuanto a la toma de decisiones, a la velocidad de decisión, al ritmo al que es capaz de interpretar. Eso no pasa en Italia. Y eso genera que la Serie A se nos empiece a quedar atrás y que, por ende, la selección italiana se nos empiece a quedar bastante atrás. Esto es algo que Roberto Baggio lo identifica previo al Mundial del 2010, donde Italia termina fracasando, y donde él propone estos cambios metodológicos posterior a ese fracaso. Roberto Baggio claramente no fue escuchado, Italia ha entrado en esta espiral descendente en la que se encuentra hoy. Donde, claro, es una lástima que una 4 veces campeona del mundo quede fuera del Mundial. Es una pena, es una lástima, es un fracaso, esa cantidad de palabras que nos gusta utilizar ahora. Pero lo que no es una sorpresa, porque cuando pasa por tercera vez ya no es sorpresa. Cuando pasa 3 veces seguidas no es sorpresa, no puede ser sorpresa. Sobre todo que en esas 3 eliminaciones se hablaba de la injusticia del sistema de eliminatoria europea. Italia en los tres procesos es segundo, perdón, de grupo, por puntos. No es que de repente el rival le hizo 12 goles a San Marino y ellos solamente le pudieron hacer 6 y por gol diferencia terminó siendo segundo. No, fue por puntos. Y salvo la de España, que te la doy, compartir un poco con España en aquel momento era complicado, el otro era Suiza, el otro era Noruega. En el papel, Italia debía haber, en el peor de los casos, igualado en puntos ante estas elecciones, pero no les pudo ganar el duelo directo. No pudo ganar el duelo directo a Noruega, no le pudo ganar el duelo directo a Suiza, y por eso termina yendo al repechaje. Y termina encontrándose en ese repechaje con selecciones que le plantean un duelo de cierta intensidad física, quizás no de gran talento, pero sí una cierta intensidad física, tanto Suecia como Macedonia, un equipo inferior a Bosnia, pero con las mismas características de los equipos de la ex Yugoslavia, y ahora se ha vuelto a encontrar con, con Bosnia. Italia necesita un reseteo completo, pero el reseteo completo viene desde las bases, y como el reseteo completo viene desde las bases, no es que en 4 años el problema va a estar solucionado. Así que es un tema bastante más profundo que pensar, bueno, en 4 años. Esa es la situación. Él va a necesitar un grupo fácil, va a necesitar algo, pero la realidad es que viendo lo que vemos de Italia, si Italia terminaba llegando a este mundial, por ahí va a sufrir el mismo destino que sufrió en los 2 mundiales anteriores que terminó disputando, no superar la fase de grupos. No es que de repente se nos ha quedado fuera Francia, la que viene de una final y un título mundial, o que se nos ha quedado. No, es un equipo que claramente venía mal. Así que eso con la selección italiana. Y lo otro que se hablaba mucho es, si tomamos el ranking FIFA, hay 12 de las 48 selecciones, o hay 12 selecciones de las 48 mejores del ranking FIFA, que no entraron al Mundial. Italia, una de ellas. Dinamarca, Nigeria, Ucrania, Polonia, Rusia, eh, Gales, Serbia, Hungría, Camerún, Grecia y Eslovaquia. Entonces, diseccionemos quiénes y por qué. Hay una de esas 12 que no participó directamente, Rusia. Saquémosla de la conversación.
Pero 6 de las 11 restantes fueron eliminadas en cancha por selecciones fuera del top 48. Es decir, no hay un truco del sistema, no hay una injusticia en el calendario, no. Fueron eliminadas por selecciones fuera del top 48. En cancha, a Italia la saca Bosnia, fuera del top 48. A Nigeria la saca Sudáfrica, fuera del top 48. A Gales también la saca Bosnia, fuera del top 48. A Serbia la saca Albania, que después Albania no pudo superar el repechaje. Y a Camerún lo saca Cabo Verde, la saca Cabo Verde, otra selección que estaba fuera del top 48. Entonces, ¿quiénes nos quedan de aquellas selecciones que pueden decir sí, pero el sistema es injusto, porque nos hemos quedado fuera y el cupo se lo dieron a selecciones que están fuera de las mejores 48? Ok, hay 5 selecciones que pueden quejarse de esto, pero todas tienen su contexto. La mejor rankeada, Dinamarca. Dinamarca queda fuera frente a Escocia y después queda fuera frente a Suecia, dos selecciones que están entre las mejores 48 del mundo, pero es claro que el proceso polaco viene en una espiral descendente. Era de las que estaba en el repechaje la selección más cargada en años, y eso que muchos de los legionarios se habían lesionado y que no llegaron al repechaje, y a pesar de eso seguía siendo una de las selecciones más cargadas en años. Eh, y ahí es donde Dinamarca ya daba unos ciertos señales de fisura. Ucrania, que está bien rankeada en el ranking de la FIFA, número 32, termina por no lograr jugar en casa por motivos no futbolísticos. Y ahí es donde se iguala todo. ¿Ante quién? Ante una Suecia que venía en muy buena forma. Pero Ucrania también tiene un contexto logístico complicado. Polonia, otra selección que venía en picada descendente, por los mismos motivos. Queda fuera en manos de Suecia, selección a la que había eliminado con lo justo camino al Mundial pasado. Y no se olviden que en el Mundial pasado Polonia había sido emparejada en el repechaje con Rusia, un repechaje que nunca termina por jugarse porque había arrancado la guerra. Entonces, sí, Polonia viene del Mundial pasado, pero ojo, Polonia tampoco venía para lanzar cohetes. Y las otras dos son Grecia, la número 47, y Eslovaquia, la número 48. Es decir, el sistema es justo. El sistema es justo. La única que podría decir sí, pero es Dinamarca, y la realidad es que Dinamarca ha quedado fuera en su propia ley en partidos con una generación que está llegando al fin al fin de su ciclo. ¿Qué pasó en los otros repechajes? Y los otros repechajes, el intercontinental entre Irak y Bolivia y el intercontinental entre la República Democrática del Congo y Jamaica, son el ejemplo de por qué los cupos están bien como están. Conmebol no merece un cupo más. Bolivia hubiera llegado al Mundial con más derrotas que victorias en eliminatoria, lo cual no estaría bien. Y ojo, alguno me dice, Suecia también. No, Suecia no, porque Suecia llegó al repechaje por las 5 victorias de la Nations League. A Suecia no hay que contarle la eliminatoria, hay que contarle la otra estadística. Y después Jamaica es el gran fracaso de CONCACAF. Jamaica pudo ser la primera selección de CONCACAF en llegar al Mundial en este ciclo. En la tercera jornada estaba a un punto de clasificar y de ahí no volvió a ganar. En un grupo tremendamente asequible, con Curazao, con Trinidad y Tobago y con Bermuda. Un grupo que tenía casi asegurado ser uno de los mejores segundos y que después le gana con lo justo a Nueva Caledonia, con un error del arquero de Nueva Caledonia, y que no fue capaz de competir en ningún momento frente a la República Democrática del Congo. Es más, ese partido Congo lo deja vivo y lo lleva a la largue. Ese es el motivo y ese es el ejemplo de que los cupos para Conmebol y CONCACAF son los que tienen que ser, que no tenemos ni un séptimo equipo en Sudamérica, ni un séptimo equipo en Conmebol que esté por encima del resto de naciones de las que están involucradas en los repechajes. Y para ir cerrando este repaso de lo que ha sido la fecha FIFA y de quién es quién y dónde están, ¿cómo nos quedan los grupos? Porque la República Checa es el que se suma al grupo de México, Sudáfrica y Corea del Sur, la República de Corea, después de eliminar a Dinamarca, una República Checa rejuvenecida que
es el que menos estrellas tiene de los que han llegado al repechaje, pero pensé que seguramente muchos de ellos antes del Mundial ya tendrán un nuevo destino. Es la más joven de las que llegaron por la vía del repechaje. Bosnia, con muchos de la diáspora de vuelta, el caso de Baksaktarievich, formado en New England Revolution, el autor del último penal, pero todos comandados por Edin Dzeko, y con una base de defensores de la Serie A, termina eliminando Italia. Ese grupo es tremendamente parejo porque Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza, sí, Suiza siendo el más fuerte, Qatar siendo el más débil, no hay una gran brecha, ese grupo va a estar tremendamente parejo, ese clasificado emparejado el grupo. El regreso de Turquía a una Copa del Mundo en el grupo de Estados Unidos, Paraguay y Australia. Curiosamente, Turquía despertó en el momento perfecto. ¿Y de la mano de quién? De un entrenador italiano, de Vincenzo Montella. Porque es justo como después del COVID le costó muchísimo establecerse a la liga. Llegaron a 22 equipos, intentaron reducir, crecieron, las elecciones fue mal, gastaron mucha plata, casi quiebran, tuvieron problemas con la televisión, recuperaron la plata de televisión y es como que esta temporada, Galatasaray a la cabeza en la Champions, como que Turquía ha vuelto a decir presente. Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, ese grupo es muy, muy interesante, sobre todo que hay algo, y me detengo para explicar Suecia. Suecia era el mejor clasificado del ranking UEFA por Nations League. ¿Ok? Entonces, cuando arranca la eliminatoria Suecia, si no ganaba el grupo iba directo al Mundial, tenía el repechaje asegurado. ¿Qué sucede? Arrancan mal, pierden los 2, 3 primeros partidos y dicen, bueno, la eliminatoria ya fue. Vamos a pensar en el repechaje que sí o sí lo vamos a tener que jugar y vamos a tomar medidas y decisiones ahora para ajustar. Recambio generacional, salvo el arquero, cambio de entrenador y resulta que entre Gyökeres, Elanga y compañía el equipo empieza a carburar de noviembre para acá con tiempo de trabajo porque ya la eliminatoria la habían echado por la borda y llegan al repechaje y meten 2 partidos eh, Ucrania y Polonia y directo al Mundial y vuelven a uno de los mundiales, a uno de los países donde tuvieron uno de sus mejores mundiales, que es en Estados Unidos. ¿Quién más ha clasificado? ¿Qué otro grupo se nos ha completado? El grupo de Francia, Senegal, Irak y Noruega. Irak es una de aquellas selecciones que en los ciclos anteriores venía acercándose, sobre todo porque había normalmente clasificado al hexagonal final o a los hexagonales finales de Asia sin poder meterse entre las mejores, pero estando entre esas 12 mejores y que era una de las que cuando se abrieron los cupos era casi obvio que podía entrar, es decir, estuvo siempre entre las 12 mejores y ahora entran 8, tenía que hacerlo muy mal para no entrar, pero sobre todo que en esta eliminatoria Irak pudo volver a jugar como local, cosa que no venía pasando en las eliminatorias anteriores y eso los ha ayudado. Pero ¿cómo es Asia? Y esto lo vamos a explicar más en profundidad cuando nos acerquemos al Mundial. Asia tú tienes una parte del noreste, Japón-Corea, donde son equipos muy técnicos, no físicamente potentes, de mucho orden táctico, pero quizás sin jugadores diferenciales. Merecen más de lo que logran porque tienen una muy buena cohesión, pero que tienen poca definición. Y cuando digo definición hablo de las dos áreas. Australia es una cosa totalmente distinta. Australia es mucho más parecido a Suiza y a Canadá. Después tienes los países de lo que son las grandes potencias del Golfo a día de hoy, financieras, donde han invertido mucho en el fútbol, Qatar y Arabia Saudita, con estilos mucho más agresivos, mucho más ofensivos, de mucho mejor trato, pero después el resto son equipos físicos sólidos, de líneas muy juntas, muy difíciles de vencer, que no les sobra nada en ofensiva, que no son de tendencia de pelota, pero que son rígidos y sólidos. Y eso nos da un grupo interesante, porque ese grupo de Francia, Senegal, Irak y Noruega son 4 equipos muy distintos. Y finalmente, la República Democrática del Congo, en el grupo de Colombia, Portugal y Uzbekistán, que es un poco más de lo mismo. Es un grupo muy variado, es un grupo con una selección asiática muy parecida. Y es más, ese grupo es parecido al de Francia por características, porque Congo es muy parecido a Senegal, la República Democrática del Congo. Uzbekistán es muy parecido a Irak. Después tienes a otra de las candidatas como es Portugal.
Y Colombia, que yo creo que está un escalón por encima de Noruega, pero no con la consistencia que te puede brindar Noruega. Entonces, Colombia a veces es como que te deja esa sensación de que puede ser más y hay momentos donde te deja sensaciones de que pudo ser menos, pero Colombia es tremendamente competitiva. Así que esos dos grupos, es más, ahora viendo los grupos y acá que los tengo en la pantalla mientras hablo con ustedes, yo creo que el I, Francia, Senegal, Irak, Noruega, y el K, Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia, creo que son los grupos más fuertes y a la vez son parejos. Y el otro grupo que me parece tremendamente parejo, quizás no al nivel competitivo por sus integrantes de los dos mencionados, es el de Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza. Pero lo cierto es que seguiremos hablando de aquí hasta que arranque la Copa del Mundo, de los grupos, los clasificados, las posibilidades, las historias y cómo esto nos vaya marcando el camino para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito Express y será hasta la próxima. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.